De acuerdo con el más reciente informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, de 2004 a abril del 2022, la UIF ha recibido en total 288 millones de reportes y avisos de las entidades financieras y de quienes realizan actividades vulnerables. En la Evaluación Nacional de Riesgos 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera reconoce que no es posible saber cuántos recursos ilícitos se mueven en México. Sin embargo, se menciona que el mínimo aproximado que sí se puede calcular es de 1 billón de pesos. Esto es 1 millón de millones. En dólares serían 50,000 millones de dólares. En el informe del primer cuatrimestre de 2022 de la Unidad de Inteligencia Financiera, se menciona que actualmente hay 6,719 sujetos en la lista de personas bloqueadas, que hay 38,996 cuentas bloqueadas y 14,000 millones de pesos congelados en esas cuentas. Esto representa el 1.5% de lo que se tiene calculado que se lava. En la Evaluación Nacional de Riesgos 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera reconoce que México está en el lugar 130 del índice de transparencia, lo cual se debe a los altos índices de corrupción que hay en nuestro país. En el informe reciente de la Unidad de Inteligencia Financiera se menciona que la UIF ha presentado solamente 590 denuncias por lavado de dinero en el sexenio de Enrique Peña Nieto y 450 denuncias en el sexenio de López Obrador, de las cuales no se tiene información de cuántas han culminado en sentencias condenatorias. Más de 1 billón de pesos se lavan anualmente en México. La Unidad de Inteligencia Financiera ha recibido 288 millones de reportes y avisos. Solo hay 6,719 sujetos en la lista de personas bloqueadas, solo 14,000 millones de pesos están congelados y solamente 450 denuncias se han presentado en este sexenio sin un solo caso de éxito que se conozca. En la mayoría de los casos, los procesados por lavado de dinero logran salir absueltos, no porque sean inocentes, sino porque la Unidad de Inteligencia Financiera y los ministerios públicos no saben armar los casos, no saben sustentar sus acusaciones y sus investigaciones, y los jueces no saben estudiar estos casos, todo por desconocimiento del delito de lavado de dinero. Necesitamos que esto cambie. De otra suerte, el trabajo de todas las personas que están en áreas de prevención de lavado de dinero seguirá siendo estéril. ¿Para qué enviamos 288 millones de reportes y avisos? ¿Para qué hay todo un régimen de prevención de lavado de dinero si la Unidad de Inteligencia Financiera no logra una sola sentencia en la que se declaren responsables y se decreten sanciones? Es por eso que se siguen lavando anualmente 1 billón de pesos. Esta serie de videos que hoy inicia pretende aportar información que sirva para corregir este mal rumbo que lleva México en materia de combate al lavado de dinero. Si estás en el área de PLD, de algún sujeto obligado, de una institución financiera, de una actividad vulnerable, si asesoras o auditas a sujetos obligados, si trabajas en la Unidad de Inteligencia Financiera, en la Fiscalía General de la República o en el Poder Judicial de la Federación y conoces asuntos de lavado de dinero, esta información te interesa. Desde hace casi 10 años he impartido cientos de cursos y conferencias a miles de personas sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En todos ellos he dicho que no podemos hablar de una ley de prevención de lavado de dinero si no conocemos qué es el lavado de dinero. Siempre empiezo explicando qué es el lavado de dinero. Hay quienes con mucha razón dicen no se puede prevenir lo que no se conoce. Sin embargo, hoy ya todo el mundo habla de prevención de lavado de dinero, pero desafortunadamente nadie explica qué es el lavado de dinero. Sí es cierto que todos dicen que es el proceso a través del cual se busca darle apariencia lícita a recursos que provienen de actividades ilícitas como es el narcotráfico. Pero esta es una explicación muy corta, muy sencilla, muy estrecha. Y de hecho es incompatible con lo que señala el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que es el precepto legal que tipifica el delito de lavado de dinero en México. Delito al que se le da el nombre de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Definir incorrectamente una cosa constituye un vicio de origen que provoca que todo lo que de ahí surja sea incorrecto. Es como si a un ingeniero le dijéramos que tiene que construir un puente y él entendiera que debe construir un túnel. Todo lo que haga en pos de ese proyecto va a ser equivocado. Así ocurre con el delito de lavado de dinero. Cuando no se comprende correctamente qué es, cómo se realiza, cuáles son los elementos del delito, cómo se investiga, cómo se acredita, cómo se desvirtúa en su caso, no se puede prevenir el delito. Mucho menos se va a poder detectar, investigar, juzgar y sancionar. Por eso hay 14,000 millones de pesos bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahí están, atorados. Ni se aseguran, ni se decomisan. Es más, ni denuncias hay relacionadas con esos 14,000 millones de pesos bloqueados o congelados por la UIF. Y por eso los bancos bloquean cuentas, o peor aún, cierran cuentas, cuando el objetivo del régimen de prevención de lavado de dinero no es impedir o evitar que se realicen operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino que el objetivo es que las instituciones financieras aporten a la UIF información a través de los reportes que envían para que la Unidad de Inteligencia Financiera realice sus análisis, en su caso denuncie y logre que haya sentencias en las que se decreten las sanciones, prisión y decomiso. Cuando un banco cancela una cuenta y le dice al cliente que pase a recoger su dinero, ese dinero va a seguir circulando en efectivo, va a esquivar los controles y se va a seguir lavando. En cambio, cuando un banco, en lugar de cerrar la cuenta, reporta las operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera, el banco está contribuyendo al régimen de prevención de lavado de dinero. Esos reportes van a poder derivar en una sentencia en la que se decrete el decomiso de los recursos y se van a poder decomisar gracias a que están dentro del sistema financiero. Como vemos, no es intrascendente o irrelevante no tener un adecuado conocimiento de lo que es el delito de lavado de dinero. Y desafortunadamente, casi todos los que hablan y exponen temas de lavado de dinero y de prevención de lavado de dinero no entienden y no explican correctamente qué es el lavado de dinero. Abogados, contadores, ingenieros, exfuncionarios del SAT, jueces, magistrados, profesionistas con certificados, con maestrías, con doctorados, todos repiten exactamente lo mismo. El lavado de dinero es el proceso a través del cual los recursos de origen ilícito, como el narcotráfico, se les da una apariencia ilícita para que puedan ser introducidos a la economía formal. No solo no explican correctamente qué es el delito de lavado de dinero, sino que no aportan nada. Todos dicen exactamente lo mismo. Puedes tomar un curso en una universidad, un diplomado en un colegio, un seminario en una asociación, un curso para la certificación. En todos vas a escuchar exactamente la misma mala explicación de lo que es el delito de lavado de dinero. El problema, como ya lo dije, es que si no entiendes bien qué es el lavado de dinero, no vas a saber el por qué, el cómo, ni el para qué del régimen de prevención de lavado de dinero. Yo soy un convencido de que se tiene que combatir el delito de lavado de dinero. Por eso me dedico a esto. Pero para combatirlo hay que conocerlo y comprenderlo correctamente. Con esta intención es que iniciamos esta serie de videos en las que vamos a hablar de los antecedentes internacionales, del propósito original y la evolución que ha tenido, del nacimiento del delito de lavado de dinero en México y cómo se ha perfeccionado. Yo les puedo decir que el delito de lavado de dinero en México es una obra maestra. Puede servir de modelo para todos los países. Si lo entendiéramos y lo aplicáramos bien, no habría un solo lavador de dinero en las calles. Bien, hablaremos del régimen de prevención de lavado de dinero, hablaremos de las funciones que tienen las autoridades, UIF, SAT, CNBV, en qué consiste la prevención, cómo se debe hacer una investigación, qué papel juega el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones fiscales, cómo se acredita el delito en un proceso penal, cómo se deben valorar las pruebas, etc. De tal manera que tendrás una comprensión clara y amplia del tema.
Y esto te permitirá ser más eficiente, ya sea que formes parte de un sujeto obligado al régimen de PLD, seas asesor, trabajes en la UIF, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, o incluso si eres un empresario que no realiza alguna actividad vulnerable que esté sujeta al régimen de prevención de lavado de dinero. Para ellos, para los que no están sujetos al régimen de prevención de lavado de dinero, hay que tener mucho cuidado, porque por ahí también ahora andan diciendo que todos los empresarios deben evitar el lavado de dinero y que lo deben hacer a través de un programa de prevención de lavado de dinero, lo cual es una mentira. Una persona moral sí debe evitar incurrir en lavado de dinero, pero no a través de un régimen de prevención de lavado de dinero como es un régimen de PLD. Pero eso también lo vamos a explicar en esta serie de videos. La responsabilidad penal de las personas morales relacionada con el delito de lavado de dinero no se está entendiendo correctamente. Los activos virtuales y el lavado de dinero también será otro tema de esta serie de videos. Bien, pues en este primer episodio titulado Lo que no te dicen los expertos porque no lo saben, vamos a hablar primero pues de la raíz de este problema. Quienes dan información equivocada seguramente no lo hacen con mala intención, sino lo hacen por desconocimiento. Hay muchas creencias generalizadas que son equivocadas, principalmente las que se refieren a los acontecimientos macroeconómicos. Se piensa que estos acontecimientos, estos eventos ocurren de manera espontánea. Las inflaciones, las devaluaciones, el crecimiento de la deuda de los países, las situaciones de impago, etc. También se cree que hay un pequeño grupo de delincuentes, principalmente narcotraficantes, que obtienen grandes ganancias ilícitas y que a través de complejos esquemas logran disfrazar el origen ilícito de sus recursos para poder utilizarlos en actividades lícitas. Se cree que el lavado de dinero es algo que nos afecta a todos. Se cree también que los gobiernos han tenido que reaccionar ante esta situación y que por ello una cúpula de países decidió crear el Grupo de Acción Financiera, el GAFI, y que los demás países por voluntad propia, de manera espontánea, han decidido irse adhiriendo al GAFI para aportar su experiencia, su conocimiento y enriquecer el combate al lavado de dinero. No hay nada más falso que eso. La versión oficial dice que el GAFI fue creado por el G7, el grupo de los 7 países con las economías más industrializadas, que su creación responde a algunas convenciones de la ONU en materia de tráfico ilícito de estupefacientes y que su objetivo es recomendar a los países estándares mínimos para combatir el lavado de dinero. Más recientemente también se habla del financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La verdad es que la creación del GAFI no fue por iniciativa de los países, que en su preocupación por salvar a la sociedad de los males que provoca el lavado de dinero, decidieron iniciar acciones desinteresadas para combatir el lavado de dinero. No. Detrás de la creación del GAFI están los intereses de los grupos financieros, de los grupos económicos más poderosos del mundo. Pero vamos a ver algunos datos. Entre los países del G7 se encuentran Estados Unidos, Italia y Japón. De Estados Unidos, se cree que es el país más poderoso del mundo, pero resulta que Estados Unidos tiene una deuda de 30 billones de dólares. Esto equivale al 130% de su Producto Interno Bruto. Japón tiene una deuda equivalente al 257% de su Producto Interno Bruto. Italia tiene una deuda que equivale al 155% de su Producto Interno Bruto. Estos datos nos dejan claro que los países no son ricos. Lo que pasa es que en esos países hay pequeños grupos de personas que sí tienen mucho poder económico. Estos pequeños grupos de personas son los dueños de los bancos y son los bancos los principales acreedores de la deuda de los países. Entonces, ¿quién tiene más poder económico? Estados Unidos como país con una deuda que equivale al 130% de su Producto Interno Bruto, o los bancos a los que Estados Unidos les debe 30 billones de dólares. Y así como Estados Unidos, todos los países les deben cantidades billonarias. Hay algunos datos históricos que pocos conocen porque la historia oficial los oculta. Y son los siguientes. El nacimiento de los Estados Unidos fue financiado por los banqueros más importantes de Europa.
Cuando Estados Unidos se independiza a finales del siglo XVIII, nace con una considerable deuda. Durante el siglo XIX, los acreedores aprovecharon el potencial de crecimiento que tenían en el nuevo país y no solo adquirieron mayor poder económico, sino también un importante poder político. En 1913, los propietarios de 5 grandes bancos dieron su apoyo a Woodrow Wilson para que llegara a la presidencia. Y una vez que Wilson llegó a la presidencia, él y varios legisladores le devolvieron el favor a estos banqueros y emitieron la ley de la Reserva Federal. Con esto, le dieron a estos bancos una concesión vitalicia para emitir la moneda del país. Cuando el gobierno necesita dinero, el gobierno de Estados Unidos tiene que acudir a la Fed, a la Reserva Federal, y pedírselo prestado, obviamente comprometiéndose a pagar intereses. Bueno, este grupo de magnates, estos propietarios de bancos y de otras grandes empresas de sectores industriales que tenían bajo su monopolio, no solo apoyaban a los Estados Unidos con préstamos, sino que también lo hacían con países europeos y orientales, incluido Rusia. Estos personajes fueron los artífices de las grandes crisis económicas que vivieron los Estados Unidos en 1837, 1869, 1874, 1929 y muchas otras más que ha habido en ese país. En cada crisis, el dinero no desaparece, el dinero no se esfuma, no se va a otro país, simplemente cambia de manos. De esta forma, estas personas, estos personajes acumulan mayor riqueza y consecuentemente mayor poder político. El historiador Walter Millis dice que los del grupo del gran dinero tenían tanta influencia política que no pagaban los impuestos correspondientes al verdadero monto de sus utilidades. Algo así como lo que ocurre actualmente en México con el dueño de Banco Azteca, que a la mayoría de los trabajadores de sus empresas no los tiene dados de alta en el Seguro Social y les paga en efectivo sin recibo de nómina. En su afán de expandir su poder económico y político, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la cual financiaron estos personajes, a través del Consejo de Relaciones Exteriores crearon la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la cual inició bajo la dirección de personas ligadas al gobierno de los Estados Unidos, pero principalmente ligadas a banqueros y a los empresarios más importantes. Bien, a 2 meses de su fundación, la Organización de las Naciones Unidas ya contaba con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, con el Fondo Monetario Internacional y también disponía del Banco Mundial. El objetivo de estos organismos, estos bancos, es dar crédito a los países miembros, de tal forma que cuando se creó la ONU, al terminar la Segunda Guerra Mundial, como la economía de todos los países estaba prácticamente quebrada, nadie podía negarse a ser miembro de la ONU si querían recibir créditos. Estos bancos y el Fondo Monetario Internacional tienen la facultad de intervenir en el comercio internacional y realizar ajustes en los sistemas cambiarios. Bien, podríamos mencionar muchas otras cosas de la ONU, no precisamente positivas, pero con esto que hemos dicho, vemos que la ONU no es esa organización altruista, desinteresada, que creemos que vela por la paz y la tranquilidad de todo el mundo, sino que es una organización cuya agenda se rige por los intereses de las personas que concentran las más grandes fortunas y poder político del mundo. Por cierto, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son bancos privados, de tal suerte que el dinero que los países le deben al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial se lo deben a los banqueros dueños del FMI y del Banco Mundial. Y esas deudas se cubren con lo que los contribuyentes pagamos de impuestos a nuestros gobiernos. Aquí cabe hacer notar que cuando se le hace un préstamo a un país, la deuda se estructura de tal forma que sea impagable. Lo único que se cubre año con año son los intereses, le llaman el servicio de la deuda. De tal forma que al ser impagables las deudas, los países van perdiendo soberanía y esta soberanía se la van cediendo a esos grupos de poder económico.
Y está la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es un organismo paralelo. Supuestamente su misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor, y su objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas. Lo que hace en realidad la OCDE es decirle a los países qué políticas públicas deben implementar, principalmente en materia tributaria. Es decir, la OCDE le dice a los países que deben cobrar más impuestos y le dice cómo deben cobrarlos. ¿Por qué? Porque la OCDE también responde a los intereses de los grandes banqueros del mundo. Prácticamente todos los países del mundo están endeudados. Todos los países le deben a inversionistas extranjeros, a bancos privados, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a bancos regionales, a bancos centrales, todos privados. ¿Cómo se pagan esas deudas? Bueno, ya dijimos que las deudas son impagables. Lo que se paga es el servicio de la deuda, los intereses. Y eso no todas las veces se puede pagar. Ya han de recordar el caso de Grecia, por ahí del 2015, en donde cayó en una situación de impago y tuvo que pedir otro préstamo para pagar los intereses que ya se habían vencido. Pero bueno, el servicio de la deuda, los intereses, los países lo pagan con el dinero que recaudan de los contribuyentes. Por eso a la OCDE le interesa tanto que los países tengan una mejor y mayor recaudación. La OCDE dice que México es uno de los países que menos pagan impuestos y para ello nos comparan con Luxemburgo, con Singapur y con otros países miembros. Pero la OCDE hace mal su análisis para llegar a esta conclusión. La OCDE no toma en cuenta que en México tenemos una población de 120 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales la mitad se encuentra en condiciones de pobreza y algunos en pobreza extrema. Eso significa que no tienen capacidad contributiva, no pueden pagar impuestos. De la otra mitad de la población, pues hay que descontar a los niños, a los que no son población económicamente activa, y tenemos que, incluso con cifras del SAT, que hay alrededor de 3, 4 millones de personas morales y alrededor de 10 millones de personas físicas que presentan declaraciones y pagan impuestos. Bueno, pues somos estas pocas personas las que sostenemos a un país de 120 millones de habitantes. Así que no pagamos pocos impuestos, pagamos bastantes. Pero la OCDE dice que debemos de pagar más y para esto cada año mete la mano en las reformas fiscales para lograr este propósito. Esto desde luego es para que el país tenga el dinero suficiente para poder seguir cumpliendo con el pago de la deuda. Entonces, el Gafi tiene detrás a la ONU, a la OCDE, al Banco Mundial, porque el Gafi es un organismo creado para proteger los intereses de estos grupos de poder económico. Ellos crean el delito de lavado de dinero para proteger sus intereses. Y aquí déjenme explicar algo. Un tipo penal, un delito, existe para proteger un bien jurídico de importancia para la sociedad. Por ejemplo, los delitos contra la vida, el homicidio, se encuentra tipificado en los códigos penales y se sanciona con prisión a quien prive de la vida a otra persona, porque de esta manera se protege el bien jurídico de la vida de las personas. Los delitos contra el patrimonio lo que buscan proteger es el bien jurídico del patrimonio de las personas. Los delitos contra la salud lo que persiguen es proteger el bien jurídico de la salud de las personas. Pero bien, cuando hablamos del delito de lavado de dinero, no hay un bien jurídico de importancia para la sociedad que sea protegido. Cuando se lava dinero, la sociedad, tú, yo, no sufrimos ningún perjuicio. ¿Saben quién se ve afectado cuando se lava dinero? Los acreedores de los países, esos banqueros que le prestan dinero a los gobiernos, porque cuando se lava dinero, ese dinero no está pagando impuestos y cuando no se pagan impuestos, el gobierno no tiene los recursos suficientes para cubrir los intereses de la deuda que tiene. Claro que para convencernos a todos de que el lavado de dinero es malo y de que todos debemos de cooperar para combatirlo, nos dicen que al tipificar este delito se protegen diversos bienes jurídicos. Por ejemplo, incluso hay una tesis del Poder Judicial que señala que los bienes jurídicos que se tutelan con el lavado de dinero son la salud pública, la vida, la integridad física,
el patrimonio, la seguridad de la nación, la estabilidad y el sano desarrollo de la economía nacional, la libre competencia, la hacienda pública, la administración de justicia y la preservación de los derechos humanos. Todo un engaño. Pongo un ejemplo muy sencillo. Quienes venden comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, los factureros y sus clientes, ellos lavan dinero. ¿Existe algún riesgo para su vida y para su integridad física? ¿O para sus clientes? ¿O para mi vida, mi integridad física o para la tuya? No. Los factureros llevan años lavando dinero y ni ellos, ni sus clientes, ni tú, ni yo hemos visto amenazada nuestra vida o nuestra integridad física por esa actividad ilícita. A quienes sí afectan con estas conductas ilícitas es a los acreedores del gobierno, porque al realizar estas actividades ilícitas están dejando de pagar impuestos. Según datos del SAT, la facturación falsa, como se le llama a los comprobantes que amparan operaciones inexistentes o simuladas, le cuesta al erario hasta 500,000 millones de pesos anuales. Bien, el delito de lavado de dinero fue creado para combatir a aquellos que por realizar actividades ilícitas no pagan impuestos. En la serie de videos que hoy estamos iniciando analizaremos con detalle todos estos temas. Por supuesto que yo soy un convencido de que se combata el lavado de dinero. No solamente porque a esto me dedico y de eso vivo, sino porque estoy convencido de que si se combatiera el lavado de dinero y si tuviéramos gobernantes inteligentes y honestos, México podría ser un país de primer mundo. Te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y si tienes algún comentario, duda, pregunta, una opinión contraria, la dejes en los comentarios para que sea tomada en cuenta y en los siguientes videos le demos respuesta. Mi intención es que todos tengamos una mejor comprensión del tema del lavado de dinero para que seamos más eficientes en nuestra labor que está relacionada con el combate al lavado de dinero. Nos vemos en el siguiente video en el que hablaremos de los antecedentes internacionales de la creación del delito de lavado de dinero y con eso iniciaremos el estudio del tema con detalle y con profundidad.